Buenas noches, hermanos, amigos que nos acompañan en este día, en este momento. Estamos dando inicio a nuestro segundo estudio de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El tema de este día es un encuentro asombroso. Vamos a estar hablando de Nicodemo. Vamos a estar hablando del encuentro que él tuvo con nuestro Señor. Nuestra lección el día de hoy está basada en Juan 3, del 1 al 21. Así que preparemos nuestros corazones, nuestro corazón, nuestra mente para poder aprender. Voy a leer el pasaje y ahorita lo meditamos y lo estudiamos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: es cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén, hermanos. Juan capítulo 3 del 1 al 21. Muy bien. Hermanos, amigos, estamos aquí ante un personaje muy conocido en el pueblo de Israel. Era Nicodemo. Nicodemo era una persona, hermanos, que era farisea, pertenecía al Sanedrín. Un fariseo era una persona que estudiaba, que tenía dinero, que era influencia en el pueblo. Un fariseo se dedicaba a enseñar al pueblo. Eran personas que se habían dedicado desde pequeños a la enseñanza, se les preparaba para enseñar. Entonces un fariseo era aquel que tenía desde pequeño su instrucción y hasta se le pagaba maestro particular. Entonces aquí sobresalían los más listos. Había gente que se educaba y que se le enseñaba, pero no cualquiera sobresalía. Solamente los sobresalientes eran los que terminaban siendo fariseos. Y solamente los que tenían mayor conocimiento y posición económica y mayor influencia en el pueblo eran los que terminaban siendo del Sanedrín. El Sanedrín eran los 71 varones que gobernaban Israel. Cuando el gobierno romano ocupaba algo, se dirigía hacia ellos para que ellos les dijera al pueblo que tenía pensado hacer Roma. Entonces era gente que tenía una gran influencia religiosa, eran los que prácticamente gobernaban, eran prácticamente los que decían cómo se hacían las cosas en el pueblo de Israel. Entonces los fariseos, cuando, cuando llegaban a este punto de ser parte del Sanedrín o de los gobernantes, era porque eran muy, muy importantes, eran personas con mucha influencia. Entonces,
aquí se resalta la personalidad de cada uno de estos fariseos. Eran ricos, eran listos y influían en el pueblo. Entonces, Nicodemo era uno de ellos. Había estudiado, toda su vida había estudiado para enseñar al pueblo y para ser gobernante. Pero cuando Jesús aparece, empieza la gente a seguir a Jesús, a buscarlo por sus milagros, por sus enseñanzas. Entonces los fariseos empezaron a andar allí con él, a escucharlo, porque se les hacía muy raro que una persona como Jesús pudiera enseñar como enseñara y no aprendió con ellos, no se juntaba con ellos. Entonces ellos empezaron a malmirarlo porque no andaba con los fariseos. Jesús era otra cosa aparte. Jesús no vino a enseñar reglas y religión en sí, sino que vino a enseñar el mandato de Dios, vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces cuando ellos empiezan a ver que Jesús sobresale entre los líderes, entre la gente, los fariseos empiezan a seguirlo, empiezan a maquinar contra él, porque la gente lo sigue, porque era algo interesante que pasaba. La gente, en vez de ir a preguntarle ahora a los fariseos, porque siempre les preguntaban cuando tenían una duda, iban y les preguntaban, ¿qué tenemos que hacer para, pues con la mujer le podemos dar divorcio? ¿Tú qué piensas? Y entonces Jesús daba su opinión o daba el mandato bíblico. Y así cualquier cosa que la gente quisiera saber, ya no iban con los fariseos, pero antes era así, iban con ellos eran los que la gente los trataba muy bien y les hablaba bonito. O sea, la gente hablaba, ay, ¿cómo sabe usted, maestro? Mire, yo vengo con usted a preguntarle. Palabras así que hacían sentir a la persona muy superior. Entonces la gente quería alcanzar el favor de los fariseos. Cuando viene Jesús, la gente lo empieza a buscar y la gente empieza a seguir a Jesús. Entonces tenían preguntas, dudas y iban con Jesús. Entonces esto les parecía molesto y muy sospechoso a los fariseos, que entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a cuidarlo. Vamos a checar en qué está bien o en qué está mal. Y si le encontramos algún error, pues aplicamos la ley. Lo más seguro es que lo metían a la cárcel o lo mataban a pedradas. Pero vamos a checarlo. Entonces esa era una de las razones, de las tantas razones por las cuales los fariseos andaban con Jesús viendo lo que enseñaba para encontrarle algún error. Entonces, Nicodemo no era la excepción, solamente que Nicodemo se sorprendió con la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, él tenía dudas. Nicodemo se le había pasado toda la vida enseñando al pueblo de Israel. Entonces, ahora le surgían preguntas. De hecho, yo creo que ya las tenía desde antes. No nos lo menciona el pasaje, pero yo creo que le surgieron más fuerte o le gritaron más fuertes estas preguntas cuando se encontró o cuando escuchó al Señor Jesús. Entonces, Nicodemo quiere platicar con él. Sí, él quiere saber cómo irse al cielo. Entonces busca al Señor Jesús. Pero aquí lo interesante es porque lo busca, porque no le habla delante de toda la gente. Él está planeando cómo llegar a Jesús sin que la gente se dé cuenta. ¿Por qué hace esto? Porque era una persona que tenía que cuidar su renombre. Era una persona que no le podía preguntar delante de todos que él tenía dudas. Pues era un maestro. ¿Cómo le va a preguntar a un muchacho de 30 años? Sí, estaba comenzando el ministerio del Señor Jesús, así que estaba joven el Señor Jesús, tenía sus 30 años y Nicodemo ya era viejo. Entonces Nicodemo empieza, hermanos, a querer preguntarle y averigua dónde se queda el Señor Jesucristo a dormir. ¿Sí? Entonces va y va a la casa y le toca la puerta y el Señor Jesucristo lo encuentra, pues le abre la puerta y Nicodemo, acostumbrado a que hablaran, pues queriendo hacerlo sentir bien, y quiso hacer lo mismo con el Señor Jesucristo. Y vean a qué hora va y qué es lo que le dice. Dice que él llegó de noche, allí a escondidas, donde nadie lo viera, ¿sí? Para que no supieran que él tenía dudas, siendo un maestro no sabía. El asunto es ¿qué duda era? Nicodemo quería saber cómo era el cielo. Qué interesante, hermanos, querer saber cómo era el cielo. Se supone que es un maestro de Israel, un religioso
que debería de saber cómo llegar al cielo porque se lo tiene que enseñar a la gente. Pero él no sabía y él tenía en su corazón mucho temor. De hecho, una de las características muy sobresalientes de Nicodemo es precisamente el miedo. Era una persona con mucho miedo, con mucho temor. Él tenía miedo de ir al infierno, pero también tenía miedo de que sus amigos, de que los demás fariseos se dieran cuenta de que él iba a preguntarle a Jesús. Y aquí él le aclara y le dice al Señor Jesucristo, cuando lo ve, le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro o rabí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Rabí es maestro. O sea, le está diciendo, tú vienes de Dios, yo creo que vienes de Dios. Pero más que creer que venía de Dios, era como hacerlo sentir cómodo, como querer hallar gracia delante de Jesús, diríamos en México, ¿no? Le está haciendo la barba al Señor Jesús para caerle en gracia. Entonces, nadie puede, o sea, hacer estas señales si no está Dios con él. O sea, wow, las cosas que tú haces. Está tratando de hacerlo sentir bien al Señor para ponerlo como de su lado. Entonces, el Señor Jesucristo no cae en este juego y luego lo confronta, como le dice, ya sé a qué vienes. ¿Sí? Él está diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo sé a qué vienes, tú vienes porque tú te quieres ir al cielo. Tú quieres ir al reino de Dios, quieres estar con el Padre. A eso vienes, tú quieres saber eso. Pero te voy a decir una cosa, que si no naces, no puedes ir al cielo. No puedes ir al Padre, no puedes ir al reino de los cielos. Entonces, Nicodemo se queda algo confundido porque le está hablando de un nuevo nacimiento. Muchas veces usamos este tipo de palabras nosotros los creyentes, los que ya creemos en Jesús, y no nos damos cuenta que la gente no comprende lo que quiere decir nuevo nacimiento. De hecho, muchísimas personas piensan que un nuevo nacimiento tiene que ver con que tú cambiaste. ¿Sí? Antes tomabas, ahora no tomas. Antes chismeabas, ahora no chismeas. Ahora ya no dices mentiras. ¿Sí? El asunto es que no se trata solamente de dejar de hacer algo para empezar a hacer algo diferente. Se trata de un asunto más profundo, ¿sí? Y el Señor Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces él dice, mira hermanos, hermanos amigos, estamos hablando de un religioso, que él no necesitaba dejar de fumar, de tomar, de decir groserías, porque no lo hacía. Era una persona que se portaba bien, ¿sí? Pero él sabía que no era suficiente para ir al cielo. Entonces viene ante el Señor Jesús y le dice, quiero saber. O sea, no se lo dice, el Señor se lo declara a él. Yo sé que quieres saber, pero tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, él no le podemos decir cambie de vida, no, porque él no necesitaba cambiar de vida, él se portaba bien, él era diezmador, ayudaba al huérfano, ayudaba a los necesitados, era un hombre que se portaba bien. Pero al final de cuentas él sabía y sentía que no era suficiente. Por eso busca al Señor Jesús, porque él quiere saber. Este hombre viene de Dios, entonces que me diga. ¿Sí? Y el Señor Jesús se lo está diciendo, pero él no entiende lo que es nacer de nuevo. ¿Sí? El nuevo nacimiento tiene que ver con algo que pasa dentro de uno, que no depende de hecho ni de nosotros. ¿Sí? Jesús lo confronta, pero él no entiende. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo es esto? ¿A qué te refieres con nacer de nuevo? ¿Sí? Espero que usted se haga esta pregunta. ¿Qué es nacer de nuevo? De verdad no se trata de dejar de hacer cosas, porque él era una persona, estaba bien, él era una persona que vivía bien, que nadie le podía reprochar porque hacía las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesito hacer? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le está diciendo Jesús, mira, para nacer de carne y hueso, ya naciste, ya tienes carne y hueso. Necesitas nacer espiritualmente y eso no lo has hecho. Eso no ha pasado. ¿Sí? Necesitas nacer del espíritu. Y le dice Jesús, no te asombres de que te dije que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque es lógico que
que pensara que el Señor Jesús le estaba hablando de una reencarnación. Los judíos nunca han creído en la reencarnación. Nicodemo no creía en la reencarnación. De hecho, es como una ironía decirle, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿O entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Está siendo irónico. Esto no pasa, yo no creo en eso. Entonces el Señor Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu. No necesitas nacer otra vez de tu mamá. Como carne y hueso ya naciste. Entonces le dice el Señor, no te asombres, no te maravilles. Esa palabra maravillar es eso, se asombra y dice como que me está enseñando de reencarnación. Y le dice, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes cómo es. No depende, en cierto modo, de ti. No depende, hermanos. ¿Sí? Como es un nacimiento espiritual, usted nació de carne y hueso y no dependió de usted. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, hermanos, amigos, que el Señor Jesucristo le está diciendo, el nuevo nacimiento es espiritual y es diferente de lo que tú conoces. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor está siendo duro con él, hermanos. O sea, él dice, ¿tú no sabes lo que es nacer de nuevo? ¿Tú eres un maestro de Israel? Te estoy hablando que un nuevo nacimiento no es de carne, ya no, ya naciste como carne. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que necesitas un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual le está diciendo, se supone que tú lo debes de saber. Tú debes de saber cómo se nace, porque tú eres un maestro de Israel que debe llevar a la gente a buscar a Dios, a nacer de nuevo. Y no lo estás haciendo. Es triste que ni siquiera sepas cómo es. Entonces, le dice, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Se supone que tú sabes de Biblia, lo que viene a ser el Antiguo Testamento, lo sabes de memoria y no sabes cómo llegar al Padre. No sabes cómo irás. Entonces, ¿qué estás haciendo con la gente? No puedes dar lo que no tienes. Eso es una cosa bien real. Si tú no conoces al Señor, no puedes darlo a conocer, así de fácil. Si tú no has nacido espiritualmente, no puedes ayudar a otro a nacer espiritualmente. ¿Sí? Necesitas dar lo que ya se te dio. ¿Sí? Nosotros somos portadores de esa verdad, los que ya creímos. Podemos compartirla. Pero el Señor le está diciendo a Nicodemo, tú deberías de llevar a la gente a conocer la verdad, a conocer al Padre, a saber cómo ir al cielo, pero ni siquiera sabes tú cómo llegar al cielo. Porque Nicodemo pensaba, como todos los demás fariseos, hermanos, que se tenía que llegar al cielo cumpliendo la ley. Y Nicodemo un día se dio cuenta de que no era así. Un fariseo, un religioso, hermano, siempre se comparaba con otro que vivía peor que él. ¿Sí? Entonces se trataba de que tuviera conciencia de con quién se debería medir. Es con la ley. Y uno nunca va a poder cumplir toda la ley. Y Nicodemo se dio cuenta de eso a pesar de que se portaba bien, a pesar de que ayudaba. Se dio cuenta que no podía cumplir la ley. Entonces, ¿cómo se llega al cielo? Porque así dice la ley, ¿no? Cumple los mandamientos y vivirás por ellos. Eso es lo que nos dice en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién puede cumplir estos 10 mandamientos? El asunto es que no quiebres ninguno. No los quiebres. O sea, si no cometes adulterio, pero sí mientes, entonces ya rompiste y ya te vas a ir a la condenación. No puedes decir, ay, es que aquel está peor que yo creo que yo sí me voy al cielo. No te vas a ir al cielo por lo que haces, porque al final de cuentas los mandamientos sirven para decirte, no te puedes ir al cielo. Nadie puede cumplir todos los mandamientos. Y Nicodemo comprendió esto, pero aún así seguía enseñando lo que enseñaba, porque no sabía cómo llegar al Padre. Muchas veces nosotros estamos en esas mismas condiciones, pensando que nos vamos a ir al cielo porque no somos tan malos o porque no nos portamos como la demás gente, ¿sí? No nos portamos como se portó Hitler. Yo soy menos pecador que él. De todas maneras, has cometido pecado, has mentido, has hecho algo malo. Entonces el Señor
está confrontando a Nicodemo con eso, y el Señor Jesucristo es muy duro con Nicodemo como con cualquier religioso. El Señor Jesucristo les habla fuerte a todos los fariseos todo el tiempo. Es con más paciente, más misericordioso con las prostitutas, con los publicanos, con la gente que necesitaba ayuda, pero con los fariseos no, porque era tanta su arrogancia que el Señor tenía que bajarlos de esa arrogancia y hacerles ver que lo que hicieran no era suficiente para llegar al Padre. ¿Sí? Entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo, tú deberías de saber, tú eres maestro de Israel, tú enseñas a la gente. Mira, yo te estoy hablando de cosas espirituales, pero no las entiendes. Estás tú en otro mundo. No estás comprendiendo lo que es el camino para llegar al Padre. Entonces, le dice el Señor, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, está diciendo, no te voy a hablar, de hecho en el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? El Señor le está diciendo, te he hablado, el nuevo nacimiento es terrenal, es un asunto aquí. Si yo te hablara de las cosas del cielo, menos creerías, menos entenderías. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que tanto sabemos del cielo? Sabemos que hay calles de oro, mar de cristal, las puertas son de perlas, que tiene cimientos de varias piedras conocidas y desconocidas. Y qué bonito, pero, o sea, es un lugar bonito, pero ¿qué tiene de especial eso entonces? ¿Eso es lo especial? No, hermanos. Lo especial del cielo es porque Dios está ahí con su amor y misericordia. El cielo es bello porque allí está Dios. ¿Sí? El apóstol Juan no sabe ni cómo explicar cómo es el cielo. Y le dice, bueno, te voy a decir lo que no hay en el cielo, porque no te puedo explicar más. Lo que no hay en el cielo es llanto ni dolor. ¿Sí? No hay tristeza, no hay luto. El sol es Dios, Dios es el que está alumbrando todo. No necesitas del sol como aquí lo necesitamos ahorita. Juan trata de explicar, hermanos, y de verdad no hay palabras para explicar lo que es el cielo. Hay algunas cosas que podemos tener un poquito de entendimiento, hermanos, pero es mucho más profundo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, si yo te hablo del cielo no vas a entender. Te estoy hablando de que el nuevo nacimiento es aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, dice, te he dicho cosas terrenales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo. Nadie. Pero sí hay uno que descendió. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el Señor le está diciendo que alguien bajó del cielo. ¿Quién es ese alguien? Ese es el Hijo del Hombre. Pongámonos en el lugar de Nicodemo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yo preguntaría eso. De hecho, hay un pasaje mismo en Juan donde el Señor Jesucristo habla del Hijo del Hombre y la gente dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque no entendían esta palabra, hermanos. Estaba hablando de su naturaleza. Entonces, de su naturaleza divina hecha hombre. Entonces, está hablando de eso, hermanos, y le dice, alguien descendió y ese es el Hijo del Hombre. Pues Nicodemo, ¿y quién será? Y Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Bueno, te voy a hablar de una historia conocida. La historia conocida es Moisés en el desierto. Cuando Moisés andaba en el desierto con el pueblo de Israel, hermanos, ya medio iban a entrar a la tierra prometida, y la gente se volvió a quejar y la gente se volvió a portar mal y a decir, ay, aquí nos está matando el Señor y qué mejor allá en Egipto, y de todo se quejaban. Ya muchas veces habían agotado la paciencia del Señor y de Moisés, hermanos, y el Señor mandó unas serpientes en el campamento. Por todos lados salían serpientes y los mordían. Entonces, la gente levantaba un cántaro, hermanos, ahí entre sus casitas de campaña, y salía una serpiente y los mordía. Y luego te sorprendías y ya te mordían otra vez dando la espalda. Por donde anduvieras. Había muchas serpientes y la gente se estaba muriendo por el veneno de las serpientes. Entonces el pueblo reconoció que habían pecado contra Dios y le pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Y le dice Moisés, ok, vamos a clamar. Y clama, y el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce.
esa serpiente la vas a poner en una estaca, en un palo alto. Vas a poner una parte alta, ¿sí? Para que cuando una persona sea mordida, picada por la serpiente, tiene que venir y ver la serpiente. Y todo aquel que venga y vea la serpiente va a ser sanado. Entonces, Moisés hizo la serpiente y la puso en un monte, en una parte alta, pues. Y la gente era mordida y corría a ver la serpiente de bronce y se sanaban, eran como el antídoto. Hubo gente que no creyó. Probablemente dijeron, ¿cómo me va a salvar eso? ¿Cómo me va a quitar el veneno ir a ver una serpiente de bronce? Entonces, hubo gente que no fue, hubo gente que no alcanzó, no sé cuál ha sido la razón, pero hubo gente que corría a ver la serpiente y era sanado. Entonces, le dice Jesús a Nicodemo, ¿te acuerdas de esa historia? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo sigue sin entender, hermanos. Por lo menos no le conviene en este momento entender. Porque ¿quién es el Hijo del Hombre? Si él acepta que Jesús está hablando de sí mismo, que Jesús es el Hijo del Hombre, tiene que aceptar que Jesús descendió del cielo. ¿Sí? Tiene que aceptar que Jesús es el Hijo del Hombre y que todo aquel que en él cree no se va a perder, mas tenga vida eterna. Tiene que creer eso, tiene que aceptarlo. Entonces, como que hace que no entiende. Realmente eso es lo que hace, hermanos. Porque tiene mucho que perder. Acuérdense que se trata de un hombre que tiene muchos temores. Que se trata de un hombre que tiene miedo a ir al infierno. Tiene miedo perder a sus amigos y su posición económica, su posición de influencia política. Tiene mucho que perder. Necesita él, como todos nosotros, estar bien seguro que Jesús es del que está hablando, que Jesús es el que le puede dar la vida eterna. Así que no se trata nomás de que, sí, bueno, pues voy a creer. No se trata de creer más allá de que solamente lo sepas aquí. Se trata de que se muestra cuando tú crees algo en el corazón. Sí, a esa se le conoce como una fe salvadora, una fe que te lleva más allá. Nicodemo no la estaba teniendo en ese momento. Nicodemo estaba entendiendo, pero le estaba costando aceptar, ver a ese muchacho que estaba ahí, aceptar que era el hijo del hombre, que era el Mesías o que era el que lo podía salvar. Y es entendible, hermanos. Si yo no estoy segura de alguien, yo no voy a seguir a alguien. Entonces, él sabía que Jesús venía de Dios como maestro, pero no estaba seguro que llegara a ser tanto como el Mesías o como el enviado de Dios, pues. Sí, el que le pudiera dar salvación. Entonces, Nicodemo, hermanos, no quiere creer, no quiere aceptar que Jesús es el Hijo del Hombre, entonces como que no pasa más, pero el Señor se lo pone más claro y más complicado. Porque le está hablando duro, hermanos, acuérdense, le está hablando duro y ahorita vamos a ver qué más fuerte le habla. Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Fíjense, hermanos, en el versículo 14 y 15 se llama Jesús a sí mismo Hijo de Hombre, del hombre. Y en el 16, el versículo más conocido del mundo, se está llamando el Hijo de Dios. Entonces, si te cuesta trabajo entender que yo soy el Hijo del Hombre, entonces te voy a decir otra cosa, yo soy el Hijo de Dios. ¿Te cuesta creer que yo vengo del cielo? Pues yo soy el Hijo de Dios y soy dado, fui ofrecido por el Padre. ¿Sí? Así que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres nacer de nuevo? Necesitas creer en el Hijo de Dios. Necesitas creer que Él es el que te va a salvar. ¿Sí? Así que no la tenía fácil Nicodemo, hermanos. Porque no estaba creyendo. Estaba entendiendo, pero no estaba creyendo. Que no es lo mismo, ¿eh? Nunca va a ser lo mismo entender a creer. Porque el entendimiento tiene que ver con tu mente. El creer tiene que ver con tu interior, con lo que te cambia adentro. Entonces, Nicodemo no le conviene creer, no, o aceptarlo, pues. Y dice,
Jesús todavía sigue hablando y aquí es donde viene lo más duro y tupido, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tienes miedo de irte al infierno, Nicodemo? Pues te aviso que el que no cree ya está condenado. Así que si tú no crees que yo soy el Hijo de Dios o soy el Hijo del Hombre, que no crees que yo vine del cielo, que descendí del cielo, pues te vas a condenar. Te vas a condenar. Lo están mandando al infierno directamente con las palabras, hermanos. Así que si tú tienes miedo de irte al infierno, pues tenlo, porque te vas a ir. Eres una persona que se va a ir porque no ha creído en el Hijo de Dios. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fuerte, hermanos. ¿A qué hora llegó este Nicodemo, hermanos, a buscar a Jesús? De noche. Y le dice Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tú estás aquí a estas horas de la noche platicando conmigo porque las obras que tú haces no son buenas. A ti te da miedo el que dirán tus amigos, el que dirá la gente, que se cree que sabe mucho y me está preguntando a mí lo que el Señor le está diciendo. ¿Por qué me vienes a buscar de noche? Si fueran buenas tus intenciones, me preguntarías en el día, delante de todos. Pero como eres una persona mala que te gusta tu condición, te gusta mantener ese estatus delante de la gente, por eso vienes y me buscas de noche, para que nadie te vea. Pero si fueras bueno, lo harías en la mañana. Pero sabes que estás mal. Entonces te vas a condenar, porque tú no estás creyendo quién soy yo. A ti te gusta, te vas a condenar porque te gusta ese mundo donde tú estás bien delante de toda la gente. Te gusta ese mundo de falsedad, ¿sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú fueras bueno, lo harías en el día, porque estás buscando hacer las obras de Dios. Es difícil, hermanos, es muy duro el Señor Jesús aquí. Está diciendo a un religioso sin mucha misericordia, hermanos, de verdad. Claro que usa misericordia, pero es muy duro. Usa misericordia porque lo está confrontando. Le está diciendo, estás mal, Nicodemo. Tu religiosidad no te va a salvar. Sientes la necesidad de buscar a Dios, pero tampoco sabes. Tantos años estudiando la Biblia y no sabes cómo llegar al Padre. Necesitas saber. Pero yo te voy a decir una cosa. El nuevo nacimiento es creer en el Hijo de Dios. Y si no naces es porque te gusta. Si no crees en Dios es porque te gusta hacer lo malo. Es duro, hermanos, porque reconocer que uno quiere irse al cielo por sus propias obras y sentirse muy santo es duro, porque ha vivido toda la vida haciéndolo. ¿Sí? Entonces, ser confrontado con esta verdad, hermanos, no lo acepta. Él no lo acepta. Entonces, vemos, hermanos, que Nicodemo se va de la presencia del Señor Jesucristo, sabe que viene de Dios como maestro, pero no quiere creer que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces encontramos, hermanos, a Nicodemo en otros pasajes. No podemos concluir esta historia aquí. ¿Sí? Vamos a ver allí en Juan capítulo 7, versículo 45. Se los leo, dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual es uno de ellos, del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mira, hermanos, los alguaciles eran la policía del templo. Y los fariseos, este grupo de Sanedrín, los 71 que les menciono que gobernaban el pueblo, se juntaron. Ahora sí, se juntaron para meterlo a la cárcel al Señor Jesús. Y entre ellos estaba Nicodemo. Acuérdense que era una persona de rango alto ahí entre los fariseos. Entonces ellos, los fariseos, fueron y mandaron a los policías, le dijeron, vayan y tráiganlo. Entonces llegaron los alguaciles, la policía, dijeron, es que, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué andan aquí y no lo trajeron? Y ellos, es que enseña muy bonito, es que habla muy bien. Entonces ellos se enojan, dicen, ¿cómo es posible? Ignorantes, por eso los engañan, porque no conocen la ley y la escritura. Se sentían muy sabiondos, hermanos. Entonces, dice, Nicodemo quiere como aprovechar esta ocasión y decir, vamos a oírlo. Entonces juzga nuestra ley a alguien sin haberlo oído. Lo oímos, ¿no? Y luego lo juzgamos y se enojan. O sea, de Galilea no viene nada bueno. ¿Qué? ¿No puedes juzgar? ¿No puedes mirar bien lo que estás diciendo? Entonces la gente, hermanos, los demás fariseos se molestaron y le contestaron algo agresivo a Nicodemo. Entonces Nicodemo dice, mejor me quedo callado. Porque quieren matar a Jesús, quieren meterlo a la cárcel. Mejor me quedo callado. Entonces Nicodemo, hermanos, está ahí en medio de ellos y no es capaz de volver a levantar la voz porque le podía costar su estatus, su lugar y probablemente hasta la vida. ¿Sí? Ya había pasado tiempo, hermanos, de su encuentro con el Señor Jesucristo. Y él lo seguía escuchando de lejito sin comprometerse. Sabía que venía de Dios como profeta, pero no tanto como para ser el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero le gustaba cómo enseñaba. Entonces, vamos a oírlo. No, mejor me quedo callado. Y se quedó callado allí entre sus compañeros, entre sus amigos. La tercera vez que menciona el Evangelio de Juan a Nicodemo, hermanos, es allí en el capítulo 19. Miren, dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es la tercera vez que mencionan a Nicodemo. Hermanos, tuvo un encuentro con el Señor cuando el Señor comenzaba su ministerio. Y no creyó. No creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace él, hermanos? Sigue su vida normal, creyendo que Jesús venía de Dios. Pero sigue su vida, sigue haciendo el juicio, sigue andando entre los que gobiernan. Y entonces un día todos sus amigos y compañeros del Sanedrín pues deciden traerlo, no lo traen, no lo meten a la cárcel. Él queda calladito y por fin se les hace apresar al Señor Jesús, hermanos. Lo apresaron al Señor, lo golpearon, lo humillaron, ¿sí? Se burlaron de él. Se lo llevaron a Pilato, le hicieron lo mismo, lo golpearon, lo humillaron, se burlaron de él y lo condenaron a muerte. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? Fueron y se escondieron, ¿sí? Y todos los discípulos, como mucha gente, no sé si toda, pero mucha gente preguntándose qué pasó, pues no que era el Mesías, no que era el que venía de Dios. Entonces, ¿por qué está así? ¿Por qué está en esta condición? Ya lo van a crucificar. Está todo golpeado, azotado. No tenía fuerzas el Señor ya ni para cargar la cruz. Y Nicodemo era uno de ellos que se estaba preguntando qué pasó.
Si se supone que tú eras el enviado de Dios, el Mesías. Tú fue lo que me dijiste, ¿no? Que eras el Hijo de Dios. Mira, hermanos, estoy contando algo que no lo menciona, pero por el contexto que tenemos aquí, es que en Nicodemo se preguntó, se cuestionó, repasó en su cabeza esa plática que tuvo con el Señor. ¿Sí? ¿Qué me quiso decir Jesús? Con que, como Moisés en el desierto, así. O sea, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué está en esta condición? Hermanos, Nicodemo no se había dado cuenta, pero Jesús le había profetizado su muerte, que así era necesario que fuera levantado el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente. Pero no lo entendía. Y quizás nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Pero Nicodemo empieza a pensar en lo que el Señor le dijo. El Señor Jesucristo muere en la cruz, hermanos, a las 3 de la tarde ya estaba muerto de lo pesado que fue su castigo. ¿Sí? Pero él lo está viendo, hermanos, está ahí viendo ese proceso que sale desde el pretorio cargando la cruz. Y Nicodemo, ¿qué pasó? Pues que no era el enviado. Hermanos, y está viendo cómo lo están clavando en la cruz. Empieza a ver, hermanos, cómo le están poniendo clavo por clavo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, hermanos, cuando Nicodemo ve, que ahí estaba viéndolo, el Señor Jesucristo fue levantado en alto, levantaron de la cruz, hermanos. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo vio en la cruz a Jesús cumplido la profecía de su muerte como la serpiente. Y hermanos, vuelvo al mismo punto, por el contexto, por lo que se ve en el pasaje. Nicodemo entendió. Nicodemo tenía mucho miedo de que lo mataran, de que no lo creyeran, de que lo señalaran por seguir a Jesús. Los discípulos tenían lo mismo, hermanos, tenían el mismo miedo, pero Nicodemo no decía que lo seguía. Los discípulos sí. Cuando él ve que Jesús muere en la cruz, hermanos, su vida cambia. Sus temores se le fueron. Porque dijo, eso es lo que él me dijo. Que era necesario que fuera levantado. Está siendo levantado en alto el Señor Jesús. Y él está creyendo, hermanos, en ese momento que Jesús es el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, hermanos, demostró Nicodemo que creyó. Porque nosotros podemos ir creo, pero lo que haces demuestra si lo crees, si es de algo que viene de acá. Tú puedes decir, yo no tengo miedo de la luz, de la oscuridad, perdón. Pero a mí no me asustan los fantasmas ni nada de eso y te sientes muy valiente. Pero, no te apaguen la luz a medianoche, ¿ah? Prefieres dormir con el foco prendido. ¿Dónde está tu valentía? Una cosa es lo que dices y otra es lo que realmente crees. Y nosotros hacemos lo que creemos. Entonces, Nicodemo, hermanos, en ese momento entendió que Jesús era el Hijo de Dios y que le había profetizado su muerte en la cruz. Porque se le fueron sus temores. Se le fueron todos sus temores, hermanos. ¿Que saben qué hizo? Que cuando Jesús muere, en el momento en que Jesús murió, él junto con otro del Sanedrín, que también era seguidor de Jesús a escondidas, ellos dos hermanos bajaron a Jesús de la cruz. Que no estaban poniendo atención todos los demás fariseos a ver quién. Hermanos, estaban en medio de una fiesta importante. Y aquel que tocara sangre o muerto no podía participar de la Pascua. Y que un religioso se perdiera eso, hermanos, era inconcebible. Pues ellos se iban a perder esa Pascua, hermanos, no iban a participar de comer el cordero, porque bajaron a Jesús de la cruz, tocaron muerto, tocaron sangre. Ellos, hermanos, demostraron su fe allí, arriesgando su vida, y eso es lo más hermoso, hermanos, de la vida de Nicodemo, que me encanta.
porque era un hombre que tenía miedo, pero cuando él entendió el evangelio, entendió quién era Jesús, ¿qué importa si me matan por bajarlo de la cruz? Yo he creído en él. Es hermoso, hermanos. Creer en el Señor Jesucristo cuando está muerto, no cuando estaba vivo. Y ser capaz de morir por él, así, viéndolo muerto en la cruz, hermanos. Si me matan, que me maten. Yo ya sé cómo llegar al cielo. Eso es nacer de nuevo, hermanos. Cuando pasa algo aquí adentro de ti y que no depende de ti, sino de aquel que te ha llamado, de aquel que te ha dado la vida. Tiene su tiempo, hermanos. Se tardó tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo. Pero se tardó mucho Nicodemo en aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el día que lo aceptó, el día que entendió quién era él, dio su vida por él. No murió, hermanos, pero la arriesgó. Y bajó a Jesús de la cruz. Y lo llevó y lo sepultó. Porque creer en Cristo, hermanos, es lo único que nos va a llevar al cielo. Así seas muy bueno, así te portes muy bien. No hay otra manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene una razón para vivir, hermanos, tiene una razón para morir. Y el que tiene una razón para morir, tiene una razón para vivir. Así que vivamos para el Señor, démosle todo, hermanos. No, si no cree, ¿qué anda haciendo allí? Y si ya creyó, ¿por qué no da todo por él? Nicodemo nació de nuevo, hermanos. Se tomó su tiempo. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva escuchando de Dios. Pero siga buscándole. Aunque sea de lejecitos. Para que le caiga bien el 20, para que entienda bien. Para que tenga esa oportunidad. Clame al Señor. Para que le dé lo que necesita, que es fe. Y eso lo va a dar el Señor. Entonces, el nuevo nacimiento, resumido, es creer en Cristo. Todo aquel que ha creído de corazón, todo aquel que ha creído de tal manera que da evidencia de que ha creído, ese tiene vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un placer para mí enseñarles.